Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos, como no, en Canal 31, en Televisión de Ferrol. Las noches de los viernes y las tardes de los sábados tienen una cita con nosotros, con el Abogado Responde. El Abogado Responde que, bueno, pues a veces no es un abogado, es un economista o algún profesional de la universidad o de la administración. Bien, en esta ocasión es un abogado que a su vez compagina con otras tareas y que nos va un poco a iluminar con su sabiduría en algunos de los asuntos que están de actualidad, como siempre hacemos con los invitados que traemos, que desde luego no es al azar. Tratamos de seleccionar pues al invitado que está un poquito más acorde con la actualidad que hay jurídica, económica y bueno, que tenga que ver con los derechos de los consumidores y usuarios, que es lo que pretendemos, un poquito ayudarles en su día a día, en el día a día de la familia, día a día del trabajo, en fin, día a día de las distintas vicisitudes que uno tiene y que, bueno, bastante tiene que un poco a atender, pues un poco a su trabajo, si encima surge algún problema y jurídico, económico y, bueno, pues nosotros podemos echarles, pues, humildemente una mano con la persona que traemos, pues, muchísimo mejor. Por supuesto, pueden enviar sus consultas a redacción@tvferrol.es. Por supuesto, llamar por teléfono no cuando se emite el programa, sino pues en horario de 10 a 2 y de 5 a 8, al teléfono 981 36 90 76. 981 36 90 76, correo electrónico redacción @tvferrol.es. Y por supuesto también el correo de toda la vida, el correo físico, a Televisión de Ferrol, calle María, número 133, Entresuelo. Bien, con esas consultas y por supuesto con lo que nos sugieren de forma informal cuando nos ven, pues confeccionamos nuestro programa y por supuesto con la actualidad, estamos muy pendientes de ella. Y fruto de la actualidad, este es también el programa de hoy. Como fruto de la actualidad será el programa la semana que viene, ya les adelantamos que la semana que viene volvemos a tratar pues algo que de vez en cuando metemos porque sabemos que les preocupa, al menos a algunos de ustedes, que son los temas bancarios. Pues en breve, tan breve como el 12 de noviembre, habrá una nueva reunión de la APTEF, Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras. Es una asociación que defiende a aquellas personas que han tenido problemas con los bancos, problemas por acciones de Bankia, por preferentes, por subordinadas, por cláusula suelo. Todos esos asuntos bastante engorrosos y otros que puedan tener con los bancos los van a tratar en esta asociación que ya estuvo hace unos meses en nuestra ciudad, en concreto en el mes de marzo, y volverá pues el 12 de noviembre. De hecho estarán los dos máximos directivos de esta asociación, que bueno, pues tiene un ámbito en toda España. De hecho pues tiene abogados pues en todas las ciudades españolas y bueno, pues que está consiguiendo que prácticamente el 100% de los casos que llevan a sus clientes por esos temas pues están resultando exitosos. Bueno, pues esta asociación que por cierto no tiene fines de lucro, pues la delegada de Galicia en concreto estará la próxima semana. Bien, pero hoy la actualidad es, pues lo habrán visto en los medios de comunicación, que se ha producido un nuevo sínodo en Roma, en el Vaticano. Y para hablar de ello, pues nuestro invitado pues será, como no, pues una persona que compagina sus labores de abogado con las labores de sacerdote. Se trata, como muchos lo habrán adivinado, los buenos oídos del programa, con Juan Antonio San Esteban. Muy buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Y por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí en Abogado Responde. Pues en fin, que tenemos que agradecerle muchísimo que siempre acuras y que bueno, ya yo contabilizo, pues no sé, he perdido la cuenta, pero yo creo que más de 10 presencias aquí en Abogado Responde, vamos, es de lejos nuestro invitado más frecuente. Sí, por ello yo me siento en mi casa, sí. Pues muchísimas gracias. Y Juan Antonio, que en fin, ya digo, compagina ambas tareas, lleva pues, bueno, yo creo que diversos asuntos, pero sobre todo temas de familia, ¿no? Y de familia precisamente ha tratado el último sínodo, ¿no?, que se ha producido en el Vaticano. Sí. Y como muchos televidentes y quizás incluso pues gente pues profesionales del derecho no tienen muy claro la diferencia entre sínodo, concilio y otras modalidades de reunión de la Iglesia, pues si te parece, pues vamos a arrancar con eso. Sí. Bueno, pues un sínodo es un órgano consultivo del Papa. Lo convoca el Papa para tratar algún tema concreto, cuando le interesa escuchar la opinión pues de la Iglesia colegial, de la Iglesia sinodal, es decir, el sínodo es la máxima expresión de que la Iglesia pues no es solamente el Papa, sino que es el conjunto de los obispos, ¿no?, el colegio episcopal.
Bueno, pues el Papa convoca el sínodo, convoca ese órgano consultivo para escuchar sus opiniones sobre temas concretos, ¿no? En esta ocasión ha sido el tema de la familia. En otras ocasiones han sido temas de pastoral concreta, por ejemplo, el sínodo que hubo sobre África o el sínodo sobre la nueva evangelización, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre sobre temas concretos que interesa estudiar. Y entonces a esos sínodos pues acuden representantes de las conferencias episcopales y de aquellos sectores de la Iglesia vinculados especialmente con ese tema del que se va a hablar. Evidentemente, si es un sínodo sobre África, pues lo que interesa es que haya más obispos africanos, que son los que conocen la realidad, que no obispos europeos. Y a la hora de hablar del sínodo de familia, pues evidentemente, aparte de los representantes de las distintas conferencias episcopales, pues especialistas en temas de familia. El sínodo tiene siempre un carácter deliberativo, ¿no? No es vinculante para el Papa, o sea, quiere decirse que los resultados de ese sínodo no vinculan lo que el Papa tiene que hacer a partir de ahora, sino que tiene simplemente un carácter consultivo. A no ser que el Papa, pues de alguna manera especial, delegue en el sínodo pues el tomar alguna decisión específica sobre algún tema concreto. Pero en general son, como decimos, un órgano meramente consultivo. Y por lo tanto entendemos que el concilio, por ejemplo, ¿no? que se celebra muy de vez en cuando, porque así en frecuencia los sínodos no es que sean frecuentes, pero un poquito más que los concilios sí. Sí, los sínodos son frecuentes, de hecho, hemos asistido en los últimos años a sínodos casi pues, anuales o trianuales, ¿no? Los concilios tienen, en primer lugar, por la magnitud del concilio, organizar un concilio no es fácil, porque supone mover a todo el episcopado de todo el mundo, ¿no? Por ese carácter universal que tiene el concilio, pues primero tienes esos problemas de logística y segundo, pues hay que justificar pues que haya un motivo para una reunión de semejante envergadura, ¿no? Muchas veces yo cuando oigo que hay que convocar a un Vaticano III, dices, bueno, pues casi tenemos el Vaticano II en mantillas, que casi nos lo hemos estrenado. Preocupémonos primero de aplicar el Vaticano II y luego le hablaremos de un Vaticano III, ¿no? Sí, porque digamos que cosas que en el Concilio Vaticano II quedaron sentadas, pues están un poco pendientes de implementar, ¿no? En algunas iglesias, por lo menos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es decir, hay cosas que todavía no se han sacado del cajón de regalo que fue el Vaticano II, ¿no? Muy bien, en ambos casos, sínodo y concilio los preside su santidad, el Papa, que participa, pues no sé si siempre, pero al menos en este caso activamente. Bueno, hay casos en la historia pues, célebres, ¿no? Como el caso de Pablo VI, que se ausentó pues, del concilio. Pero vamos, lo normal es que lo preside el Papa. Incluso yo no sé si lo normal es que el Papa intervenga de una forma tan activa como parece que ha sido en esta ocasión. Sí, a ver, en esta ocasión yo pienso que el Papa ha estado más en una actitud de escucha, ¿no? Él mismo lo decía, es decir, quería escuchar las distintas realidades que los distintos obispos de los distintos continentes aportaban sobre la familia, ¿no? Porque evidentemente la familia, siendo una realidad, digamos, única, presenta matices muy distintos en los distintos lugares del mundo, ¿no? Es decir, donde en algunos sitios puede ser un problema para la familia, pues la falta de compromiso, digamos la falta de visión de matrimonio para toda la vida. En otros sitios el problema puede ser la poligamia, en otros sitios el problema puede ser pues no sé, es decir, cantidad de problemas que son distintos según los países, ¿no? Y según los continentes. Con lo cual se supone, yo no sé si a lo mejor estamos un poco pues sacando las cosas de su justa medida, pero se supone que de alguna forma la Iglesia también pretende no ir demasiado contracorriente. Sí, evidentemente, porque hay que tener en cuenta un poco la realidad propia, y por eso el sínodo lo que ha querido ha sido escuchar, ¿no? Y de hecho, bueno, pues no han hablado solamente los obispos, han hablado pues matrimonios provenientes de todo el mundo que han dado su visión de familia, su visión de matrimonio, desde su perspectiva, desde el país y desde la sociedad en la que viven, ¿no? Contando un poco los problemas que tienen ellos para vivir como matrimonio cristiano, como familia cristiana, pues en su sociedad concreta, ¿no? Pero bueno, evidentemente en este sínodo, si algo ha quedado claro y si algo ha quedado abierto, es que la Iglesia es la casa de todos, ¿no? Y esa palabra que tanto le gusta al Papa, que es la palabra misericordia, que a mí me gusta mucho porque, como sabes, soy cofrade del Cristo de la Misericordia, pues esa palabra que tanto le gusta al Papa, que es la palabra misericordia, pues ha quedado perfectamente implantada dentro del sínodo, ¿no? Es decir, la Iglesia tiene que mirar con misericordia todas las realidades que hay a su alrededor, ¿no?
Que las legitime o no las legitime es otra cosa distinta, pero que hay que tratar con una absoluta misericordia todas las realidades, eso es una cosa que es absoluta y que en la Iglesia tiene que estar clara, porque no es cuestión doctrinal, es cuestión de la propia voluntad de Cristo, nuestro fundador, ¿no? Es decir, yo no he venido a condenar al mundo, sino que he venido a salvarlo, y he venido a buscar a los pecadores, no a los que ya se creen que están salvados. Y de eso tiene que ser testigo la Iglesia, y en eso ha insistido y insiste siempre el Papa, ¿no? Que nos dice una y otra vez que tenemos que estar yendo a las periferias, ¿no? Saliendo de nuestros círculos, de nuestras comodidades, de nuestras parroquias, de nuestros grupitos, donde ya tenemos todo más o menos montado, y hay que ir a otras realidades que a lo mejor ahora a nosotros nos resultan un poco ajenas o un poco crudas, pero en las que también tenemos que estar. Es curioso porque muchos medios de comunicación han centrado el foco pues en una serie de temas que han resultado pues controvertidos, pero bueno, lo que está claro es que de la inmensa mayoría, no sé si 90 y pico % de las propuestas han salido, pues no digo por unanimidad, pero sí han sobrepasado los 2/3 sobradamente, ¿no? Sí. Pero dos únicamente los que no han llegado a los 2/3, que aún así han alcanzado mayoría absoluta, pero por poquito no han alcanzado los 2/3, con lo cual es curioso como siempre en la Iglesia se le buscan las aristas, bueno, en general con muchas instituciones, pero en la Iglesia se mira con lupa a ver si se fuerza el ver una imagen de división, en fin, de falta de consenso. Mira, en el sínodo, tanto, igual que en el concilio, pues siempre existen filtraciones a la prensa, ¿no? Y existen filtraciones... Porque aclaremos, allí no hay ni cámaras, ni micrófonos, ni nada. Sí, bueno, en el sínodo habitualmente sí, las sesiones se graban y las sesiones... O sea, sí, pero no se divulgan. No se divulgan al público, y menos las reuniones de los grupos, ¿no? Porque luego hay los grupos de idiomas, los grupos tal, que, bueno, sus círculos pues se reúnen privadamente y bueno, pues lo que se habla allí, ¿no? Pero siempre, yo no sé por qué, siempre hay filtraciones a la prensa, ¿no? De una manera o de otra. Y esas filtraciones suelen ser especialmente de aquellos hechos que pueden causar un determinado impacto en el público, ¿no? Sobre temas conflictivos, sobre temas polémicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que parece como si en el juego de las comunicaciones de este mundo que tenemos hoy, de la sociedad global, pues si no se contasen cosas raras, pues que no hubiese noticias, ¿no? No habría. Entonces hay que contar cosas raras. Entonces, bueno, pues es curioso como cuando se entra en el sínodo ya los medios de comunicación dividen a los obispos, ¿no? Y los dividen los conservadores y los progresistas. Y ya... Es que están acostumbrados a hacerlo con los vocales del Consejo Judicial, con los jueces, políticos, magistrados. con todo el mundo, claro, entonces ya no saben narrarlo de otra forma. Claro, y entonces sitúan en los conservadores pues a aquellos obispos que son de la curia, que más o menos están vinculados a los órganos del Papa, etcétera, etcétera. Y ponen entre los progresistas pues aquellos obispos que tienen pues a lo mejor unas opiniones distintas, unas opiniones diversas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto no es verdad, ¿no? Las opiniones, lo que sabemos es que en el sínodo pues ha habido un clima bueno, un clima de discrepancias lógicas normales, los obispos no piensan todos iguales y sería, bueno, pues sería malo para la Iglesia que todos los obispos tuviesen las mismas ideas, como que las tuviésemos los curas o como que las tuviésemos los seglares, ¿no? Es decir, en la variedad está el gusto y en la diversidad está la riqueza, ¿no? Pero que haya pues discrepancias no significa que haya peleas o que haya divisiones, ¿no? Y como muy bien has dicho tú, pues después de estas discrepancias, después de intercambiar opiniones, después de valorar desde distintos puntos de vista los asuntos que se ponían sobre la mesa, pues a la hora de votar pues siempre ha habido pues más o menos un acuerdo mayoritario entre los obispos, ¿no? Muy bien. Y bueno, lo que está claro es que de todas formas, al margen de que parece que el sumo pontífice no está del todo de acuerdo en cómo ha quedado la votación en dos asuntos, en el resto parece que sí, lo que está claro es que por mucho que sea consultivo, el Papa sí parece, ¿no?, que va a hacer caso a lo que se ha llegado, a los acuerdos que se han llegado aquí. Sí, bueno, hay que decir que este sínodo tendrá continuidad, que no ha terminado del todo. Hay digamos un documento base que será el que sirva de estudio para la próxima reunión sinodal, pero como decíamos al principio, esto tiene carácter consultivo. Luego el Papa es realmente quien decide y quien ve las líneas pastorales que debe adoptar en un caso o en otro, ¿no? Que lo hará en forma de encíclicas, ¿no?, seguramente. Sí, posiblemente en forma de encíclicas, sí. Con los cuales se ordenará y bueno, un poco se darán cuenta de las novedades, ¿no?, que ha habido respecto a algunos temas que quedaban un poquito así como, en fin,
no sé, pendientes de revisión, ¿no? sí. En algunos casos. O incluso, pues, no me extrañaría incluso que se sugiriese pues alguna modificación de algún canon del Código de Derecho Canónico y que hubiese una revisión, ¿no? Pero eso sería sugerencia, es decir, modificación tendrá que hacerse aún. Sí, o sea, vamos, tenía que ser una sugerencia del Papa, tenía que crearse, bueno, pues una comisión y que se hiciesen las correspondientes modificaciones. Uno de los temas fundamentales que salió también en el sínodo y que nos afecta desde un punto de vista jurídico es que se pedía una mayor agilidad en los procesos de nulidad matrimonial. Es decir, que aquellas personas, ya lo hemos hablado ya aquí muchas veces en el programa, ¿no? Que aquellas personas que se han casado con toda la ilusión del mundo, pero que por motivos estrictamente jurídicos su matrimonio fue nulo desde el principio, aunque haya hijos, aunque hayan convivido muchos años, aunque haya casa, perro y chalet en Perves, bueno, pues aunque haya todo eso, hay matrimonios que son nulos, ¿no? Entonces, que la gente que tiene, que quiere acceder a la nulidad pueda hacerlo con un proceso mucho más rápido y mucho más ágil, ¿no? Que le elimine sufrimiento, que le elimine tiempo de espera, etcétera, etcétera. Yo pienso que esa es una de las grandes tareas pendientes de la Iglesia. Hay un gran jurista gallego, canonista, el padre Calvo Tojo, que fue profesor de la Universidad de Santiago y vicario judicial de Santiago, maestro de canonistas, que ya desde hace muchos años venía solicitando que el proceso matrimonial canónico fuese un proceso más administrativo y menos judicial, ¿no? Donde pues, los plazos fuesen mucho más cortos, donde la prueba fuese mucho más ágil y donde se le pudiese solucionar a la gente el problema de una manera más inmediata. Bueno, pues a esto, ahora, tantos años después, le viene a dar el sínodo al profesor Calvo Tojo, le viene a dar la razón, ¿no? Cuando el Papa y los obispos dicen que hay que pues, agilizar el proceso matrimonial para no forzar la paciencia de aquellas personas que en conciencia creen que su matrimonio es nulo y que tienen todo el derecho del mundo a acceder a esa nulidad. Porque, Juan Antonio, ahora mismo, si alguien entra por tu despacho y dice que quiere iniciar un proceso de nulidad, ¿de cuánto tiempo estamos hablando ahora, al margen de lo que pueda ocurrir en el futuro? Mira, depende de dónde, al tribunal al que nos tengamos que dirigir. No es lo mismo dirigirse a un tribunal diocesano pequeño, como puede ser el de Mondoñedo Ferrol, el de Lugo o el de Vigo, que dirigirse, por ejemplo, a un tribunal de Madrid, al de Valencia, donde tengo yo causas ahora, o en Madrid, que también tengo causas, que son procesos mucho más largos. Porque aunque los tribunales son mucho más grandes, hay distintas salas, igual que un tribunal civil, hay diversas secciones, pues sin embargo las causas se acumulan. Y sobre todo aquellos que son tribunales metropolitanos, porque tienen además de la primera instancia, tienen sobre sí la segunda instancia de los tribunales diocesanos, sufragáneos, con lo cual ahí se acumula un poco más el trabajo. De todas maneras, el Código nos dice que un proceso de nulidad matrimonial no debería de ir más allá pues, del año y medio, 2 años. Del año y medio, 2 años. Y se suele cumplir, se suele cumplir. Repito, hay sitios en los que no, porque no hay medios en los tribunales, no hay personal y no se han sacado las causas adelante. Pero en los tribunales pequeños, bueno, yo aquí en Ferrol, por ejemplo, pues en un plazo de año y medio, 2 años, tenemos perfectamente las causas resueltas, ¿no? O sea que supongo que los avances permitirán que a lo mejor en menos de un año uno pueda tener anulados. Sería lo ideal, ¿no? Aquí también lo que interfiere mucho, en orden a este tema de la rapidez, es el tema de que se necesite una segunda sentencia conforme, ¿no? No basta con la sentencia de primera instancia, sino que necesitamos que el tribunal de segunda instancia ratifique esa sentencia. Es decir, se apela de oficio esa sentencia a segunda instancia. Y entonces, bueno, pues que la segunda instancia esté en Santiago, como es el caso, por ejemplo, de Mondoñedo Ferrol, o de Lugo, de Vigo, de Orense, o que la segunda instancia esté en el Tribunal de la Rota de Madrid, como es el caso, por ejemplo, de Santiago de Compostela, pues varía mucho los plazos y los tiempos, ¿no? Claro, y eso hace que a lo mejor pasemos los 2 años, ¿no? Pero de todas maneras, yo en esto insisto siempre, ¿no? El tema de la nulidad matrimonial, nunca el problema es ni el tiempo ni el dinero. Que esto parece que es los grandes tópicos que hay sobre este tema, ¿no? Es decir, uno no puede acceder a la nulidad matrimonial porque es carísimo. No es verdad. Y porque lleva 5 o 6 años. Tampoco es verdad. Tampoco es verdad. De cualquier forma, el beneficio de justicia gratuito le afectaría aquí. Evidentemente, es decir, cualquier persona que tenga derecho a justicia gratuita y que lo pueda demostrar con sus ingresos y con su declaración de la renta, el tribunal eclesiástico le pone un tribunal de oficio e incluso pues las tasas tampoco se le cobrarían.
Muy bien, otra de las novedades que se han producido recientemente y que, por supuesto, merecen nuestra atención es la salida del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de su puesto. Ya ha hablado el ministro nuevo de que alguna cosa la revisaría. Yo supongo que los abogados, ya hablamos con Juan Antonio en su faceta de abogado, tenéis esperanzas, todas las esperanzas puestas fundamentalmente en el tema de las tasas, ¿no? Sí, yo pienso que ese es el gran tema. Hemos conseguido que el partido judicial de Ferrol se quede en su sitio. Sí, eso es verdad, no lo habíamos dicho, pero celebramos y traeremos a la decana también, que supongo que lo celebrará, porque es una de sus demandas recurrentes, como no puede ser de otra forma, conservar el partido. Pero desde aquí, efectivamente, aprovecho que saque el tema Juan Antonio, celebramos que así sea, que el partido judicial se mantenga. Sí, vamos, y ahí nuestro colegio ha sido, pionero en la lucha y en dar la batalla para que el partido judicial se quedase en Ferrol, no por un localismo estéril, es decir, no es por luchar porque esto se quede en Ferrol, por decir por qué se quede en Ferrol, no, es por una necesidad lógica y de que la justicia esté cerca de los ferrolanos, es lo que nos faltaba ya, ¿no? Es decir, que tuviésemos que ir a Coruña ahora para pleitear, ¿no? O sea, y luego, pues yo pienso que el gobierno y el nuevo ministro, yo me imagino que no lo hará de una manera descarada y directa, porque sería un poco dejar al señor Gallardón en ridículo, pero me imagino... No pasa nada si lo dejamos en ridículo. Pero me imagino que tendrá que tomar esa medida de una ley tan antipopular y al mismo tiempo tan injusta como es la ley de tasas, ¿no? Es decir, eso no tiene pies de cabeza. Yo siempre digo que hay que buscar la manera de que el pleitear no se convierta en un juego para la gente, ¿no? Es decir, como esto es gratis... La justa medida, claro, exactamente, que no se abuse. Como esto es gratis, pues aquí todos ponemos pleitos y claro, estamos atrasando los juzgados con cosas que cuando las ves sobre el papel dices, esto son auténticas tonterías, ¿no? Es decir, como un asunto de este tipo puede llegar a un juzgado y puede estar paralizando aquí que un asunto importante pues no se juzgue por culpa de estas estupideces. Eso yo pienso que hay que evitarlo, ¿no? Y hay que evitarlo a lo mejor pues con aquellas personas que pongan denuncias gratuitas o denuncias falsas, pues habrá que sancionarlas de alguna manera, ¿no? Pero lo que no se puede evitar es que la gente que tiene necesidad de llegar a la justicia, pues por motivos económicos no pueda llegar. Eso es, palpitante. Por cierto, Juan Antonio, en temas de derecho canónico hay tasas. No hay tasas en el sentido para acceder. Hay las tasas de los tribunales eclesiásticos que cobran sus tasas por entrar. Por ejemplo, los abogados, cuando entramos en un tribunal eclesiástico por primera vez, pagamos una tasa de habilitación también. Pero todo esto, excepto los abogados, que sí tenemos que pagar siempre las tasas de habilitación, pero el justiciable, que, repito, puede manifestar y demostrar con la declaración de la renta y con sus ingresos que no tiene ingresos para hacer frente a esas tasas, el tribunal no cobra las tasas y el abogado se le pone de oficio. Y es más, te voy a decir, en nuestros tribunales más del 85% de los casos que se están tramitando son casos de justicia gratuita, casos de oficio, casos de oficio. Casos de pago son los menos. Con lo cual podríamos animar a los telespectadores, por supuesto, que si de alguna forma pues tienen la desgracia de que su vínculo matrimonial pues consideren que no ha sido todo correcto, que ellos pensaban pues que al menos asesoren y vean si hay posibilidades, que no creen que es algo disparatado. Y que vean las posibilidades, porque esto, yo siempre lo digo, ¿no? Esto no es para ricos, no es para famosas y no es para gente del papel cuché. Esto es para todo cristiano, para todo fiel normal, para toda persona de la calle, para todos los que van pues al supermercado y a la plaza y andan por la calle y por la acera como andamos el común de los mortales, ¿no? Por cierto, Juan Antonio, ¿a qué cree Juan Antonio que es debido a que se le tenga la imagen, la nulidad canónica de algo solo accesible a gente de la farándula o gente de grandes posibilidades económicas? Bueno, porque yo pienso que durante mucho... Uno, por el desconocimiento, ¿no? Otro, porque sí es verdad que durante mucho tiempo abogados especialistas en derecho canónico había muy pocos. Bueno, hoy de hecho somos también pocos, ¿no? Esto permitía que se cobrasen unos precios abusivos que solamente podían permitirse por personas de un determinado... Era oferta y demanda. Exactamente. El juego del mercado. Entonces, evidentemente, si tú vas a un tribunal eclesiástico con un abogado de los que salen continuamente en programas de televisión, en tertulias y todo eso, pues te va a cobrar más que un abogado que está en Ferrol y que tiene su despacho en una calle normal y corriente, ¿no? Pero esto pasa lo mismo en la justicia civil. Si tú vas pues con un abogado de un gran bufete, pues vas a pagar mucho más en la minuta que si vas con un abogado que a lo mejor es tan bueno y no tiene tanto renombre.
De hecho, lo comentaba, recuerdo unos invitados que incluso llegó a comparar algunos grandes despachos con auténticos supermercados. El trato es imposible que sea el mismo, porque muchas veces uno cuando va pues, a grandes despachos de Madrid, de Barcelona, o incluso sedes de esos despachos que tienen por algunas ciudades pues españolas, incluso gallegas, uno cree que le va a atender a algunos grandes resultados profesionales y en realidad pues nada más lejano a la realidad, se aprovechan de la marca y punto. A veces incluso todo lo contrario, ¿no? Es decir, a lo mejor quien te atiende o quien es el responsable de llevar tu caso, pues es un pasante normal y corriente con no mucha experiencia. Que luego haya un abogado senior por encima que lo firme o que lo revise, etcétera, etcétera, vale. Pero evidentemente, si vas al despacho X, no va a ser el señor X el que te atienda. Va a ser uno de los múltiples abogados que tiene y a lo mejor pues uno recién salido, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, pasa con abogados y pasa con otras situaciones que donde uno se deja pues, un poco atraer, ¿no? Por la imagen de marca, que es verdad que en algunos casos está muy bien conseguida, ¿no? Sí, está claro, sí. Está muy bien trabajada por parte de los profesionales respectivos. Bien, Juan Antonio, más allá en el tema del nuevo camino que se le abre al Ministro de Justicia, más allá del tema de las tasas del partido judicial, ¿crees que que ya no que puede quedar legislatura se atreverá el ministro a afrontar grandes cambios o bueno, un poco será eso como mucho, bueno, el partido judicial ya asegurado, pero bueno, como mucho revisará un poquito las tasas y poco más? Yo me temo que en el tiempo que queda de legislatura, este ministro, con ir tapando los huecos que ha dejado el señor Gallardón, le va a llegar bastante. Ya tiene tarea. Tiene tarea, ¿no? Tiene tarea. Como para ponerse a afrontar otras grandes reformas, que yo pienso que ahora en la justicia lo que hay que hacer es volver las cosas a la normalidad, volver las cosas a la serenidad y luego pues ir tratando de dar respuesta pues a aquellos problemas que de verdad tiene la justicia, ¿no? Es decir, bueno, pues los problemas de comunicaciones internas, los problemas de tramitación, de papeleo, de informática, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no puede ser que en los tiempos de hoy, pues en un juicio no podamos tener una videoconferencia porque falla la cámara, porque falla tal, porque falla la conexión. Esos son los grandes problemas de la justicia, ¿no? Es cuando todo el mundo hoy por Skype está hablando con Bolivia, con Argentina, con Canadá, pues que nosotros no podamos tener una conferencia con Vigo o una videoconferencia con Tenerife, pues me parece que eso sí que me parece que es serio, ¿no? O que los juzgados no estén intercomunicados y que una persona que está en busca y captura en el número 2 esté declarando en el número 1 y nadie se entere. Bueno, son cosas que son anodinas y que, bueno, en los tiempos de hoy parece que esos son los grandes problemas que hay que solucionar, ¿no? Sí, de hecho se recordando que cuando trajimos aquí al director general de Justicia, Asunto de Galicia, Juan José Martín nos comentaba cómo los programas informáticos que hay en Galicia no son los mismos que hay en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, la interconexión, por mucho que la deseen, es que es imposible. Claro, es que eso hay que ir a unificar toda esa base de datos, ¿no? Y desde luego, bueno, pues sobre todo la cercanía, la rapidez en la administración de la justicia, que las vistas se fijen con una mayor cercanía en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, tarea tienen sin necesidad siquiera de abordar reformas de las cuales siempre se habla, como una nueva ley de enjuiciamiento criminal, incluso un nuevo Código Civil, reformas a fondo del Código Penal. Todo eso pues parece, ¿no?, que incluso en el momento, ¿no?, en el que estamos, donde se hablan de cambios de otro calado, ¿no?, incluso se parece que podría intentar abordarse un cambio de constitución, parece que va más el terremoto jurídico, a lo mejor no va a dar tiempo que sea tan grande, ¿no? Ni a lo mejor deseable, ¿no?, por la seguridad jurídica, ¿no?, de los justiciables. Sí, no, y además, bueno, yo pienso que estas cosas hay que hacerlas también con un poco de calma, es decir, que dé tiempo a asumir por todos los sectores que están o que estamos involucrados en la administración de justicia, que nos dé tiempo a ir asumiendo esos cambios, ¿no? Es decir, si de repente te empiezan a cambiar Código Civil, Código Penal, las leyes procesales y llega un momento en que aquí ya no sabemos dónde estamos cada uno, ¿no? Porque ahí sí que los abogados canonistas, ¿no?, que aunque llevéis cosas, pues tenéis una importante labor en esa parcela, sí que tenéis bastante suerte porque el hecho canónico sí que no es de grandes bandazos. No, a nivel jurídico no. Solamente los grandes, que no tampoco son grandes bandazos, es que uno de los capítulos fundamentales por donde se enfocan hoy las nulidades es por el tema de la inmadurez psicológica, y ahí sí, pues la psicología va aportando cada vez nuevos datos que van abriendo caminos
no a nulidades nuevas, sino a nulidades que se pueden comprender desde el campo de la psicología de una manera distinta hoy y que hace años no se entendía, ¿no? Muy bien, pues Juan Antonio San Esteban, ha sido todo un placer, como siempre, tenerla aquí en La Voz Responde, en Televisión de Ferrol. Encantado. Muchas gracias. Bien, amigos, pues les emplazamos, ya saben, al próximo programa que trataremos, ya saben, si les interesa todo el tema de acciones de Bankia, preferentes, subordinadas, cláusulas suelo, que la verdad, curiosamente, aún pues lo comentábamos con responsables bancarios, aún hay muchísima gente afectada que no ha hecho nada, ni le ha devuelto el banco, ni ha reclamado. Bueno, pues pueden ver el próximo programa donde abordaremos el tema. Muchísimas gracias por seguirnos y que tengan un muy buen fin de semana.